Las artes marciales se volvieron muy importantes para los cómics de superhéroes modernos, ya que comparten una fuerte conexión, donde disciplinas como el karate, judo, kung fu y MMA influyen en personajes ágiles y fuertes. Historias y novelas gráficas a menudo presentan a estos artistas marciales demostrando técnicas de combate y agilidad inspiradas en estilos reales. Si bien su enfoque varía desde ser solo una herramienta secundaria, por así decirlo, hasta llegar a una filosofía de vida, su valor es ciertamente innegable. En ese sentido, podemos concluir que existen tres clases de personajes según su uso de las artes marciales. Quienes las conocen, pero no se identifican mucho con ellas, aquellos que las conocen y son relativamente importantes, y aquellos que son la personificación misma de las artes marciales. Joe Smith, a quien la mayoría llamaba Judo Joe porque aprendió judo durante su infancia en Japón. Su padre era médico y se fue junto a su esposa a Japón en 1932. Joe nació poco después, lo que le otorgó la ciudadanía japonesa. Su padre salvó la vida de Wan Tung, líder de la comunidad, y el judoka más famoso de todo el país. Por eso, Wan Tung decidió enseñarle judo a Joe, como homenaje a su padre y salvador. En 1953, el Dr. Smith decidió que Joe debía regresar a Estados Unidos para terminar sus estudios en la tierra de sus antepasados. Pero al llegar a su escuela, Joe conoció a un matón, Spike, y a una amiga, Judy. Tras una breve discusión con Spike, Joe aceptó enseñarle judo a ambos, pero solo para defensa personal. Creado el personaje por el Dr. Barney Kosnak, inmigrante ruso en Estados Unidos que se convirtió en instructor de judo en la década del 40, había estudiado incluso boxeo, pero fue el arte creado por Jigoro Kano que más lo impresionó y buscaba promoverlo particularmente entre los jóvenes. Con ese fin, creó a Judo Joe en 1953 y escribió las historias junto con su socio Paul Stoddard, quien proporcionó el arte utilizando su propio sello, JJ Corporation, como editor. La trama era la misma: Joe se enfrenta a chicos traviesos, intentan pelear con él y los vence a todos. Después los chicos anuncian que se han dado cuenta de su error y quieren aprender judo porque practicarlo parece mucho más divertido que cometer delitos. Este fue el primer intento de unir el cómic con las artes marciales, pero desafortunadamente, a pesar de un esfuerzo decente, la serie duró solamente 3 números. Se lo vio por primera vez en 1965, momento en que Charlton Comics publicaba una exitosa línea de cómics bélicos ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Judo Master apareció por primera vez en el 4º número de la serie especial de guerra, que hasta entonces había sido perfectamente representativa del género, fechado en noviembre de 1965. El maestro de judo era el sargento Rip Jagger, quien luchaba en el frente del Pacífico. Al principio de la guerra, salvó a una joven nativa de un francotirador japonés, que resultó ser la nieta del jefe local, quien agradecido le enseñó al sargento los secretos del judo. Se volvió tan hábil que lo hizo excepcionalmente calificado para llevar un traje como líder de un movimiento guerrillero que liberó la isla de todos los japoneses. A continuación, siguió usándolo como superhéroe, manteniendo una identidad secreta como todos los demás. Judo Master apareció en las últimas páginas de la Surge Steel número 6, que fue en diciembre del 65. Unos meses después obtuvo su propio título, Judo Master número 89, pero esta vez ambientado en el viejo oeste, fechado entre mayo y junio del 66. Al poco tiempo, Charlton canceló toda su línea de superhéroes y Judo Master se fue al traste con el resto. El último número fue en el 98 de diciembre del 67. Y no volvió a aparecer ni se pensó en él, hasta después que DC Comics comprara los superhéroes de Charlton. E incluso entonces, sus nuevos dueños no mostraron mucho interés en él.
Los años 70 fueron una época en la que se produjeron grandes cambios en la sociedad estadounidense. Cambios que se comenzaron a gestar en la década anterior y que fructificaron en ella. Se reflejaron en la cultura popular, como el cine, la televisión y el mundo editorial. En el campo de los cómics, el código de autocensura del sector llamado Comics Code sufrió cambios que permitieron representar contenidos que estaban vetados hasta ese momento. Este código todavía era bastante restrictivo en aspectos como el sexo, lo que incluía la vestimenta de los personajes, la violencia o las groserías. Por eso, aquellos cómics que sobrepasaban las líneas rojas marcadas por el Comics Code eran publicados en formato revista, que no estaba afectado por su censura. La popularidad de las artes marciales en dicha década se debió al éxito cosechado por Bruce Lee en la gran pantalla. El gran referente del género tuvo su debut precisamente en una serie de televisión, El Avispón Verde, en la que interpretaba a Kato, el ayudante del héroe de la serie. Surgida en pleno auge de la adaptación televisiva de Batman, los orígenes de este personaje están en la radio, aunque la relación con el mundo del cómic siempre estuvo ahí. El cómic en formato revista más famoso en Estados Unidos quizás sea Mad, pero durante los 70 Marvel se apuntó a este formato a través del sello Curtis Publications. Bajo él se publicaron cómics de las temáticas más populares en aquel momento, como la fantasía heroica de la espada salvaje de Conan, el terror con Vampire Tales, Tales of the Zombies y las artes marciales, género que para el que se creó The Deadly Hands of Kung Fu. Al ser publicado en formato revista, estaba exenta de la censura del Comics Code, lo que permitía mostrar dosis ligeramente mayores de violencia y erotismo en la historia. Los artículos de los que se trataban de lo más diverso. Destacan las críticas de películas y series de la época relacionadas con este género. Los perfiles, biografías y entrevistas a personalidades de la época también eran muy frecuentes. Y en menor número, se incluyeron varios artículos técnicos sobre la práctica e historia de las artes marciales, por lo general muy básico, orientado a un público neófito y que buscaba divulgarlo entre ellos. La publicación era mensual, teniendo cada edición un número variable de historias, siempre con personajes relacionados con las artes marciales, hoy conocidos como Iron Fist, Shang-Chi, las hijas del dragón, que son Colin Wing y Misty Knight, Tigre Blanco o los hijos del tigre. En el marco de esta publicación se realizaron entrevistas, como te comentaba, centradas en la actualidad de las artes marciales, que resultaban de gran interés. Jim Kelly y Chuck Norris fueron dos de las estrellas más conocidas. En la imagen aparece un anuncio de un libro de Dean Mack, que entre otras cosas garantizaba que se trata del libro más mortífero publicado hasta la fecha. A la izquierda vas a ver un anuncio de un curso audiovisual a la distancia para aprender Kung Fu y Karate mediante discos de vinilo, un libro e ilustraciones. Las páginas de publicidad de Deadly Hands of Kung Fu son realmente un tesoro histórico sobre el desarrollo de las artes marciales. Revisando los anuncios publicados es posible hacerse una idea del interés que despertaban y los negocios que posibilitaba la gran cantidad de gente con ansias de conocimiento marcial, siendo neófitos y no teniendo idea de nada. Esto propició la aparición de anuncios tremendamente sensacionalistas y la aparición de personajes como el famoso y nefasto Conde Dante. Aunque la trayectoria de la revista fue corta, no lo fue la de los personajes que en ella aparecían, estando algunos de ellos actualmente de moda, como Iron Fist. El impacto que el boom de las artes marciales dejó en el mundo del cómic de la mano de Bruce Lee puede resultar más relevante de lo que a simple vista puede parecer. The Deadly Hands of Kung Fu fue una publicación pionera, con lo cual se empezó a apreciar claramente la tendencia, por parte tanto de guionistas como de dibujantes, de representar las artes marciales orientales con una mayor precisión. En el universo DC no se trata solo de la fuerza con la que se golpea, sino de saber exactamente dónde, cuándo y cómo golpear. Los mejores artistas marciales de DC no son solo luchadores, son tácticos, estrategas y maestros de todas las formas reconocidas de combate cuerpo a cuerpo. Encontrarás personajes capaces de derrotar a metahumanos con solo habilidad y agallas, sin láseres, sin dioses, sin trucos. Solo técnica pura y años de entrenamiento brutal. No dependen de poderes.
entrenan hasta que sus cuerpos se convierten en arma. DC Comics te ofrece una amplia gama de acción con artes marciales, destacando expertos como Batman, Lady Shiva, Canario Negro, Ala Nocturna y Deathstroke. El universo DC integra disciplinas reales como Kung Fu, Judo, Karate, Ninjutsu y Muay Thai, destacándose organizaciones como la Liga de Asesinos. A diferencia de su rival Marvel, introdujo las artes marciales desde el principio con personajes como Batman, que debutó en 1939, quien practicaba judo y boxeo. Vos sabés que existen 3 épocas clave en las artes marciales de DC, lo que llaman ellos Edad de Oro Plata, que está entre las décadas 30 y 60. Las primeras artes marciales eran genéricas, pero personajes como Batman eran representados como maestros de diversas técnicas. La conocida como Edad de Bronce, por la década del 70, la popularidad del cine de artes marciales impulsó la aparición de personajes especializados como Karate Kid, miembro de la Legión de Superhéroes, experto en combate del siglo 31, que ya te voy a contar un poco más acerca suyo. Y la Edad Moderna, donde las artes marciales se integraron profundamente en la historia de los personajes, con figuras como Black Canary y Lady Shiva, reconocidas como luchadoras de élite. Analizando Batman, su entrenamiento fue adaptándose al paso del tiempo. Primero, como dijimos, judo y boxeo. Por los 70s, con el salto de la popularidad de las artes marciales, DC contrató como asesor nada menos que a Danny Inosanto. Batman pasó a tener conocimientos de Muay Thai, Panantukan y Sabat. Ya más cerca de nuestro tiempo, desconozco la fuente, guionista Frank Miller mediante, el hombre murciélago pasó a ser experto en ninjutsu. Robin tuvo su base en judo y boxeo. Cuando se hizo mayor y pasó a ser Nightwing, lo vemos como experto en artes marciales filipinas. Un caso curioso, y ahí entramos en tema, Karate Kid. El campeón indiscutido de las artes marciales en DC Comics, llamado Val Armor, también conocido como Karate Kid, domina todos los estilos de combate, no solo en la Tierra, sino en la galaxia. Miembro de la Legión de Superhéroes, Karate Kid es el guerrero más hábil del equipo. Dedicó su vida a estudiar todas las formas de combate cuerpo a cuerpo hasta el siglo 31. La creación de Karate Kid se anticipa a la fiebre del Kung Fu por varios años. Para los años 70, las artes marciales estaban de moda, así que para aprovechar la idea le dieron a Karate Kid su propia serie. Duró unos 15 números. Vos sabés que la película de 1984, sus secuelas, tuvieron que obtener el permiso de DC Comics para poder usar el título Karate Kid. En próximos números te voy a contar cómo es el cómic en Japón, donde aparecen expertos en artes marciales como Jigoro Kano, Masoyama y demás contando sus aventuras de artes marciales. Espera lo que en breve sale. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.